Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Dios le bendiga, mis hermanos. En este día vamos a continuar con este maravilloso estudio del libro de Esther. Hoy nos toca avanzar con el capítulo 2, donde vamos a ver que Esther es coronada reina. Ese es el título de este capítulo 2. Pero tenemos que hacer un recorderis del capítulo 1 y de la introducción pasada. Hay que recordar algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en cada libro y en cada capítulo de Esther. Y son las dos promesas que Dios le hizo a su pueblo. Las dos, la primera es la supervivencia del pueblo judío, que la vamos a ver ahora en Génesis 12:1 al 3. Y la segunda promesa que le hizo, que referente a la destrucción de sus enemigos en Jeremías 30:11. Siempre tenemos que tener en cuenta estas dos promesas porque podemos entender de una manera más fácil los propósitos de nuestro Dios a través de todo lo que va ocurriendo en el libro de Esther. Porque vamos a ver acontecimientos milagrosos, acontecimientos fuera de lo común. Pero cuando entendemos el comienzo, el origen de lo que realmente se refiere, podemos entender lo que viene después. Y son las dos promesas fundamentales de Dios para su pueblo, para Israel, para la niña de sus ojos. Entonces, en Génesis 12:1 al 3 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en esta promesa que hasta el día de hoy se ha cumplido sin fallar a través de los diferentes intentos de exterminio del pueblo de Israel, Dios ha cumplido su palabra. Y también ha cumplido la segunda promesa en Jeremías 30:11, que dice: porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido. Pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces, estas son las dos promesas que tenemos que tener claro cada vez que abrimos el libro de Esther. Para entender mejor lo que estamos leyendo, tenemos que tener en claro. Partiendo de que estas promesas se cumplen hasta nuestros días, después de tantos miles de años, aún hoy en día, en la actualidad, estamos viendo la mano de Dios todavía manifestándose y cumpliendo sus promesas, viendo cómo los enemigos de Israel lo atacan una y otra vez, pero no ha sido exterminado el pueblo de Israel. En cambio, todos los que han intentado acabar con su pueblo han desaparecido y solamente queda el recuerdo. Solamente como ejemplo moderno, actual, la guerra de los 6 días, ¿verdad? Es una guerra en la cual tuvo el pueblo de Israel con Egipto. Sin embargo, a pesar de las diferencias en armamento, en militares, en soldados, que todo indicaba que Egipto podía acabar con Israel, fue todo lo contrario. En 6 días duró esa guerra y Israel venció a Egipto. Y no solo que lo venció, sino que también pudo recuperar nuevas tierras hasta el día de hoy. Entonces, hay muchos ejemplos en la antigua época y en épocas modernas en la cual podemos dar referencia que la mano de Dios está sobre el pueblo de Israel. Recordemos también, para seguir con el capítulo 2, que en el capítulo anterior el rey Asuero hizo un gran banquete que duró 187 días. ¿Para qué? Para demostrar su esplendor,
su ego, su poderío, y finaliza ese banquete con la negación de la reina Basti de participar al llamado que le hizo su rey. Y ahí encontramos que se desencadena unas consecuencias a raíz de esa negación que va a llevar a lo que hoy vamos a ver en el capítulo 2. Entonces, leamos el capítulo 2 de Esther. Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Basti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces, los cortesanos al servicio del rey dijeron: búsquense para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer, y que el rey del nombre oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa, en el harén, bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se le den sus cosméticos, y la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Basti. Y esto le pareció bien al rey, y así lo hizo. Arrancamos el capítulo 2, como quien dice: lo hecho, hecho está, y ahora hay que seguir cumpliendo las consecuencias. Lo hecho es la negación de Basti. El arranque furioso del rey, obviamente, que la destituyó como reina, obviamente por la embriaguez. Recordemos que esa era una fiesta de 6 meses. El rey y todos los que estaban alrededor, los príncipes, todos estaban bien ebrios y fuera de sí, y han tomado decisiones desacertadas. El plan del Señor continúa. Sea cual sea la situación, el plan del Señor continúa para salvar una vez más a su pueblo. Y se organiza un concurso de bellezas con las más bellas doncellas del lugar. Y recordemos, era el imperio más grande de todos los tiempos en territorio. Así que esa búsqueda de doncellas por todas las esquinas de ese territorio no se hacía en 2 días ni en 3 días. Y eso es importante porque vamos a ver qué tiempo dura desde que Basti es destituida hasta que Esther es coronada reina. Y vamos a ir calculando los tiempos. Continuamos con el verso 5 y dice: y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simiei, hijo de Cis, benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mardoqueo estaba criando a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Aparecen 2 personajes nuevos en la palestra: Mardoqueo y Adasa. Vemos su parentesco, que eran primos, y Mardoqueo criaba a su prima, pero la criaba como una hija. Había una diferencia de edad entre ambos, a pesar de que eran primos. Mardoqueo era mucho mayor que Esther, que su prima, pero la crianza fue como si fuera de padre a hijo. Ese es el contexto que tenemos en manos. Adasa en hebreo persa, quien se llama Esther en griego, que significa estrella. Ambos eran de origen judío, de la tribu de Benjamín, como bien lo dice la Biblia, y ambos vivían en Susa, la capital del reino persa, cuyo rey era Asuero o Jerjes. Y vamos a ver rápidamente un pasaje en Segunda de Reyes 24:10, que dice: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada.
Recordemos que Jerusalén había sido sitiada en primer lugar por babilonios cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén y luego los persas tomaron y conquistaron Babilonia. O sea que en esa conquista siempre estuvo cautivo el pueblo de Israel, de acuerdo a la profecía de los 70 años. Ellos estuvieron cautivos por 70 años en manos de sus enemigos. También podemos deducir fácilmente porque lo que está sucediendo en Esther fue 100 años después de la cautividad, del inicio. Podemos decir que lo más probable que Esther ni siquiera había nacido en Jerusalén. Pudo haber nacido en territorio babilonio o lo más probable en misma Susa, en la capital del imperio persa, ya que era muy joven. Y esos son los indicios que tenemos hasta ahora. Entonces, sigamos con el verso 8 para ver cómo se desarrolla esta historia. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa, bajo la custodia de Gai. Y Esther también fue llevada al palacio del rey, bajo la custodia de Gai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Prácticamente el eunuco dijo, esta es una gran candidata, este tiene un gran potencial, es muy hermosa, es muy bella y creo que por aquí el rey le va a gustar y esta es la ganadora futura. Y le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y las trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Esther es llevada a la casa de las mujeres en Susa, en la capital. Pero el detalle aquí en estos versículos es que Mardoqueo y Esther callaron sus orígenes judíos. Y obviamente sabemos que el judío no era bien visto dentro del imperio persa. Y tal vez le hubiera restado capacidad a Esther o tal vez la hubieran visto como algo menor y ni siquiera la hubieran contemplado para ser una candidata a reina. Así que tal vez por temor, me imagino Mardoqueo dijo, Esther, mi hija, mantente calladita, no digas de dónde venimos para no entorpecer los planes. Sigamos con el verso 11. Y todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces, la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que le llevara consigo del harén al palacio del rey. Entonces, 12 meses de prueba, paseándose por ahí. El rey y todos sus consejeros se dedicaban, como quien dice, a observar la conducta de cada mujer, de cada doncella, en sus virtudes, no solamente físicas, sino sus atributos, cómo se desarrollaban en su hablar, en su gracia y en todo su resplandor en completo, no solamente lo físico. Entonces era un tiempo de observación de los jueces, por decirlo así, donde ellas se maquillaban de las mejores maneras, de los mejores perfumes, y lucían frente al rey y sus allegados. Ese es el contexto de lo que está sucediendo hasta aquí ahora. Un certamen de belleza antes del día final de escoger a la reina. El verso 14 y 15 dice, ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén, bajo la custodia de Sasgas, eunuco del rey,
encargado de las concubinas. Ella no iba otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamado por nombre. Cuando a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Entonces ella lo que hizo fue seguir las directrices de su protector, el eunuco, y pareciera que fue lo mejor que pudo hacer, porque vamos a ver más adelante qué fue lo que sucedió. El 16 dice, Esther fue llevada al rey Asuero, a su palacio real, el mes 10º, que es el mes de Bet, en el año 7º de su reinado. Graben esto, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces ya vemos a una reina ya coronada, ya ganó el concurso Esther de belleza y se va a convertir en la próxima reina después de Basti. A los 7 años del reinado, decía ahí, de Asuero, corona Esther. Entonces eso nos da una época. Quiere decir que pasaron 4 años desde que la reina Basti dejó de ser reina, según el capítulo 1, verso 3 que ya vimos. Porque el rey hizo su fiesta al 3er año de su reinado, dice ese versículo. Entonces, 3 para llegar a 7 son 4 años. 4 años fue el periodo que duró desde que Basti fue destituida hasta que Esther tomó su lugar. Teniendo en cuenta cosas que dicen, porque de repente podemos pensar que en un año ya se hizo todo el concurso y ya fue reina y pasó un año nada más. Recordemos que desde que se hace el decreto tienen que ver los preparativos, conseguir las doncellas en un territorio bien extenso, ubicarlas, llevarlas a la capital Susa, kilómetros y kilómetros. Entonces todo eso toma tiempo, más en aquellas épocas donde no había el transporte que tenemos hoy. Por eso que se demoró 4 años en total de un punto a otro. Sigamos con el verso 18. Entonces el rey hizo una gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias, un día presente conforme a las liberalidades del rey. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. O sea que hemos visto varias veces nombrar que Mardoqueo se movía alrededor del palacio real. Y era porque él no estaba junto a Esther. Él no puede decir, aquí está mi papá. Nunca sucedió eso. Hasta ahora su parentesco estaba en el anonimato. O sea, nadie sabía ni que ambos eran judíos, ni nadie sabía que ellos eran familia. Todo ideado por Mardoqueo, instrucción de Mardoqueo. Entonces ya Esther es reina, coronada oficialmente. Se hace una fiesta de bodas y el parentesco entre Mardoqueo y Esther no había sido revelado. Ese es el resumen hasta ahora. Y por eso es que vemos a Mardoqueo rondar varias veces a los alrededores, porque él quería cuidar, aunque sea un poquito de lejos, a su ahijada. Entonces, el verso 21 al 23 vemos algo muy, muy interesante y muy bonito que dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey,
en una de esas vueltas se cansó de repente y quiso tomarse un descanso de esas por estar viendo de fuera del palacio qué pasaba con su ahijada. Vamos a suponer que se puso y se sentó a la puerta del rey. Dos eunucos del rey estaban ahí, Bigtán y Teres, guardianes del umbral. Se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Esther. Y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. O sea, le dijo, mira que Mardoqueo me dijo que había un complot contra ti. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey, escrito en la historia de los acontecimientos que sucedían en el reinado persa. Mostrando una vez más la supremacía de Dios en todo lo que hace. Las cosas no suceden por casualidad. En el lugar que nos encontramos es el lugar que a veces Dios espera que estemos, o Dios va a aprovechar donde estemos para hacer su plan. Siempre he entendido que Dios no cuadra todas las cosas en nuestra vida para él realizar sus planes. Lo vimos en Jonás. Jonás desobedeció, pero él de alguna manera tuvo que ir a cumplir el plan que Dios había trazado con Nínive. Aquí Dios solamente está aprovechando a un Mardoqueo sentado en la puerta del rey para que él pudiera tener punto, quedar bien con el rey y empezar a tener una aparición, un protagonismo en toda esta historia. Él a estar en una puerta recibiendo, el estar recibiendo a nuestros hermanos en una puerta como lo hace un mujer, un servidor, Dios te va a usar ahí. No tienes que tener un cargo dentro de la iglesia para poder servir al Señor o para que Dios te use. Dios te va a usar en esa puerta. Yo conozco muchos hermanos que buscando una iglesia donde congregarse, simplemente se han quedado en esa iglesia porque la persona que los recibió tuvo un trato especial, amable y una sonrisa y un Dios te bendiga y un bienvenido. Solamente por ese acto de amor fino, la persona se enamoró de la iglesia. Entonces, no menospreciemos nunca dónde nos encontramos, o qué cargo tenemos, o qué estamos haciendo, o cómo nos estamos desarrollando, o dónde nos encontramos. Nunca despreciemos el lugar, porque el Señor te puede usar ahí mismo para sus propósitos, como lo hizo con Mardoqueo. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 3 de Esther. Capítulo 2, finalizamos teniendo en general que fue la coronación de Esther como reina. Inició un complot contra el rey en la cual Mardoqueo se dio a conocer frente al rey en un buen acto y salvarle la vida al rey. El capítulo 3 del libro de Esther habla de un complot de Amán contra los judíos. Y acá comienza lo principal de toda esta historia, porque al final del camino no es más que se repite la historia. Alguien enemigo tratando de eliminar al pueblo de Dios. Y dice el verso 1 del capítulo 3 de Esther: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Aparece un nuevo personaje llamado Amán, cuya intención es destruir el pueblo de Israel. Este es el malo de esta historia. Igual que los romanos, los griegos, los persas, los nazis han intentado destruir
al pueblo de Israel, pero no ha sucedido, no ha podido ocurrir. Más todos esos pueblos han desaparecido de la faz de la tierra. Y Amán se suma a esta lista también. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a hablar un poquito de Amán para conocerlo mejor, que no es cualquier persona. Vamos a ver que tenía un poderío también importante y un protagonismo importante dentro del reinado del rey Asuero, Jerjes. Era descendiente de Agag, un rey amalecita. Y eso lo podemos ver también, vamos a ver un solo versículo, pero lo invito a que lea todos los capítulos alrededor para que se dé cuenta de esa hermosa historia que cuenta el libro de Samuel. Primera de Samuel 15:32 dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec, y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Entonces, él descendía de un rey, él venía de alta curnia, él no llegaba ahí como mano derecha o consejero del rey de a gratis. Entonces, más adelante también vamos a confirmar en esta lectura que Amán tenía un poder económico, tenía un poder político y sabía manejar muy bien la información. Y era un consejero de cerca del rey, Jerjes o Asuero. Entonces, en la lectura del verso 3 y 4 dice, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. El 5 dice, y vio Amán que Mardoqueo sí, ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Miren eso. Solamente por una rencilla con una sola persona, Amán en su maldad y en su ego decidió exterminar a todos los judíos, dice la palabra, de cabo a cabo en el reino de Persia. Así que la trama ya había iniciado, el complot para terminar a los judíos ya había dado inicio en la mente de Amán. Y vamos a ver qué sucede. En el verso 7 dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 10º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Entonces Amán ya le está trabajando al oído del rey de una manera muy sutil, muy maquiavélica, muy diabólica, hecha por un experto, ¿no? Un experto en política y en economía y militar, como era Amán. Entonces ya hizo su trabajo, le puso la duda al rey y el plan seguía en marcha. Solamente como detalle, Pur significa suerte. Y recuerden esta palabra porque más adelante tendrá un significado mayor. Por eso le hice un paréntesis. Pur igual suerte. Y entre unos capítulos vamos a ver que nos vamos a encontrar otra vez con esta palabrita en otro contexto. Entonces continuamos con el verso 9, que dice, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Ahí vemos que Amán no era un limpio.
Amán tenía toda la plata del mundo, como decimos. O sea, porque al ofrecer eso, ese poder económico de su bolsillo, solamente por ver al pueblo judío derrotado y esparcido, él era una persona muy caudalosa y muy importante. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que haga de él lo que bien te pareciese. Acaba el rey de poner en las manos de Amán el pueblo de Israel. A su gusto y a su discreción podía ser. El sello del anillo es un símbolo muy relevante. Solamente para manera de ejemplo, eso lo vamos a ver en muchas ocasiones en la Biblia. El sello cuando algo llevaba el sello del anillo o el anillo propiamente del rey, eso significaba autoridad, significaba todo el poder que le estaba dando, concediendo el rey a esa persona. O sea, que no eran palabras menores. Solamente a manera de anécdota y de ejemplo podemos ver en Génesis 41, 42, que dice, entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Siempre el sello del anillo de un rey será símbolo de autoridad por parte del rey al que lo lleva, al que lleva su sello o al que lleva su anillo. Entonces, vemos muchas veces que esto ha ocurrido en la Biblia. En pocas palabras, en este instante, en este capítulo 3, el pueblo de Israel estaba a merced de Amán, el enemigo del pueblo judío. Y el verso 12 dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Esto era un plan para que no quedara ni un judío de pie de aquí en más. Ese era el plan y eso es lo que estaba en la mente de Amán. Y tenía el poder humano para hacerlo. El verso 13 nos dice que fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Imagínense que a un pueblo le den sentencia de desaparecer. Pongan en su mente cualquier pueblo que le guste y que le den una fecha, tal día vamos a acabar con ustedes, los vamos a matar. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Y solamente por la mente de una sola persona, por alguien que no quiso arrodillarse frente a él. Y salieron los correos prontamente, dice el verso 15, por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Ya aquí terminando el capítulo 3, pareciera que el fin es eminente para el pueblo de Israel. Dios tiene la última voluntad siempre, siempre la va a tener. Y vamos a ver cómo los próximos capítulos Dios empieza a intervenir cada vez con más ímpetu. Hasta ahora hemos visto la mano de Dios del capítulo 1. A pesar que este libro
no menciona a Dios en ningún momento, la palabra Dios, vamos a ver la providencia y el cuidado de nuestro Dios sobre su pueblo Israel, porque Él así lo ha prometido y Él va a seguir cumpliendo. Y lo bonito de esta historia, como muchas historias más del pueblo de Israel, es que siempre Israel está prácticamente al borde de ser ejecutado, al borde de ser eliminado, como en nuestros tiempos, como en la guerra de 6 días que les acabo de mencionar. Pero aún así viene la mano de Dios y todo lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Solamente que los israelitas estaban confiados en que cada cosa que se movía, el Señor tenía cuidado y control de ellos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar por el día de hoy, sin dejar pasar que nosotros también tenemos que confiar en esa palabra bendita, en esa palabra que el Señor va a cuidar de sus hijos, va a cuidar de su iglesia, que pase lo que pase, cualquier sentencia contra la iglesia, el Señor tiene cuidado y va a tener cuidado de nosotros. Entonces, los invito a que vayan leyendo el capítulo 4 y 5 para ir adelantando. Y próximamente, entonces, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Dios me lo bendiga, hermano. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.